Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, aquí estamos en El Popular en Radio nuevamente, como todos los viernes de 12 a 13 horas. Con Juan Landaco vamos a conducir esta jornada de hoy. Le mandamos muchos besos y un fuerte abrazo a María José. Exactamente, de hecho nos mandó un mensajito a María José que dada la situación por algún quebranto de salud está alejada de la audición. Felicita por el logro de las firmas y el fruto del esfuerzo de la militancia y el pueblo organizado. Así que bueno, gracias Majito, supongo nos estás escuchando. Y bueno, este programa también va para vos. Exactamente, más que nada hoy felicitar al pueblo uruguayo por la hazaña de estos días y de haber alcanzado casi 800.000 firmas en una patriada que duró varios meses y que algunos incluso pensaban que no íbamos a llegar y sin embargo llegamos. Como dice el himno, tiranos temblado. Ahora vamos a pasar a leer la editorial del día de hoy del semanario El Popular que salió hoy con una amplia referencia a lo sucedido en estos días y sobre todo ayer. Y la misma se titula La presencia soberana. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Este concepto artiguista central en su concepción de república, del poder y su ejercicio es el que define mejor el tsunami político que se produjo ayer cuando se entregaron 797.261 firmas para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Es que pasaron muchas cosas. Fue un día que resume años, pero hay una fundamental: la presencia organizada del pueblo ejerciendo por sí mismo la soberanía. Es que lo que ocurrió ayer es tan importante que hay que buscar sus raíces en Artigas, en el Éxodo, en el pueblo organizado siendo protagonista de la historia, haciéndola. Lo de ayer no fue un trueno en cielo sereno. Quienes se sorprenden con lo ocurrido ayer no quisieron ver, estaban cegados por su relato de la realidad. Ayer se expresó en toda su dimensión la potencialidad transformadora de la unidad, la organización y la militancia del movimiento popular uruguayo. Y asistir al impacto en la realidad de esa fuerza popular es conmovedor. No deja a nadie ni a nadie incólume, lo impacta y lo transforma todo. Desde la concreción de la hazaña democrática popular de ayer, nada es igual, nada. Obviamente impacta sobre la LUC y su vigencia futura. Habrá referéndum. El pueblo decidirá sobre los 135 artículos más retardatarios de este engendro legal regresivo, represivo y privatizador. La LUC es un elemento central de la restauración conservadora. Ese soporte jurídico del ajuste neoliberal que ya ha hecho al Uruguay menos libre y más desigual, por ello menos democrático. Y lo es por partida doble, por su forma y por contenido. El gobierno de la coalición de derecha, en particular el herrerismo y muy especialmente el presidente Luis Lacalle Pou, bastardearon un instrumento constitucional para imponer a marchas forzadas, sin discusión, todo un programa de gobierno y reflejar rápido y expreso las urgencias de los sectores del poder. Conforma, junto con el presupuesto y la política salarial, el trípode central de la restauración conservadora, la caja de herramientas del retroceso. El desafío no era solo caracterizarla, sino generar una respuesta popular acorde que le pusiera freno. Y eso es lo que se concretó ayer. El movimiento popular logró juntar en 6 meses casi 800.000 firmas y huellas dactilares. Y en los hechos ya obligó a abrir una discusión que el gobierno y la derecha no querían dar. La LUC se conoce más gracias a las barriadas de recolección de firmas que a lo que el gobierno había informado sobre ella. En realidad, trataron de imponer un contenido profundamente regresivo, rápido y con la menor discusión posible. Bueno, esa batalla ya está ganada
Ya empezó la discusión y habrá más de aquí al referéndum. El movimiento popular enfrentó a la derecha y defendió la democracia haciéndola posible, ejerciéndola. Pero la dimensión del esfuerzo militante realizado, de la cifra alcanzada, hace que el impacto sea mucho mayor que el específico y ya de por sí muy importante sobre la LUC. Este esfuerzo militante tiene repercusiones generales sobre toda la situación política. Coloca al movimiento popular, al bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios, para decirlo en forma precisa, a la ofensiva contra el bloque de poder. Digámoslo claro, con la victoria electoral en 2019, para la que tuvieron que concretar una inédita coalición pentapartidaria, las clases dominantes lograron concentrar en sus manos casi todo el poder, al que siempre tuvieron y nunca perdieron, la propiedad de los medios de producción, de la tierra, de las propiedades urbanas, del capital financiero, de los grandes medios de comunicación, le agregaron ahora la administración del Estado, que el movimiento popular había logrado quitarles por 15 años. Decimos casi todo porque el movimiento popular mantiene espacios del Estado, como 3 de las intendencias más importantes del país, decenas de municipios, la bancada parlamentaria más grande, concejales, pero sobre todo mantiene un factor de poder fundamental, su propia organización que posibilita su acción independiente sobre la realidad. Y eso fue lo que actuó y cambió la realidad, la organización y militancia del movimiento popular. No fue fácil. Hubo discusión en el PCNT primero, en la Intersocial después, con sectores del movimiento popular y luego en y con el Frente Amplio. Pero se logró el acuerdo unitario y sobre todo se militó mucho después. La unidad política y social del pueblo ha demostrado una vez más su centralidad y su fuerza para cambiar la realidad. El tan denigrado y atacado PIT-CNT, al que quieren reglamentar porque no representa a nadie, demostró su inmensa autoridad y representatividad. El Frente Amplio, denostado y ninguneado, declarado casi en disolución, mostró una vez más la fuerza inmensa de su militancia. Los jóvenes masivamente mostraron que son capaces de abrazar una causa que sienten justa y pelear por ella con compromiso y perseverancia. Ayer el movimiento popular uruguayo mostró que tiene capacidad para disputarle la iniciativa política a la derecha y a las clases dominantes. Casi nada. La calle Pou, que dirige el gobierno de supuesta coalición, como si fuera propiedad del herrerismo, se creyó que, con mucho coaching, Net Center, cadenas nacionales virtuales y editoriales elogiosos, podía hacer lo que quería y como quería. Lo convencieron de que su mundo virtual de malla oro y perillas era la realidad. No se la vio venir. No entiende al país que no entra dentro de los muros de la Tahona y del British. Está empezando a descubrirlo. Ayer recibió casi 800.000 cachetazos a su soberbia y su desprecio por lo que desconoce y no entiende. Debería aprender la lección y dejar de actuar como si el país fuera una empresa donde hay un patrón que manda y están prohibidos los sindicatos. Hay un factor adicional a considerar. En la derrota del 2019 jugaron muchos factores, pero hubo una muy importante. Se había producido una separación entre el gobierno y el Frente Amplio, entre el Frente Amplio y las organizaciones sociales, y entre todo esto y un sector importante de nuestro pueblo. Eso empezó a cambiar con esta campaña de firmas. Decenas de miles de militantes hicieron autocrítica práctica, la que más vale, la que más avances provoca, y construyeron una síntesis política, social y superadora. Como si todo eso fuera poco, la hazaña democrática concretada ayer cambia el estado de ánimo de cientos de miles de uruguayas y uruguayos. Las y los militantes populares están felices, ganaron confianza, vieron que su esfuerzo rinde frutos. La derecha y los sectores del poder están nerviosos, disgustados. Cambió el humor social del Uruguay, y el estado de ánimo predominante en una sociedad es un elemento central en cualquier análisis serio de la realidad. Habrá que procesar el balance y encarar la segunda etapa con más unidad y más amplitud, convocando a los que no quisieron estar, volviendo a hablar con los que no se convencieron de firmar y llegando a quienes no se pudo llegar. Hay una base inmensa. Todo eso es así, pero en el final es imprescindible hacer centro en 2 cosas más. Una, la dimensión de lo alcanzado. Se lograron casi 800.000 firmas, mucho más de lo que preveía ningún analista político. Son 150.000 firmas más de las que se necesitan para habilitar el referéndum. Pero es mucho más que eso. Hagamos una comparación solo a fines de dimensionar realmente lo que se logró. El porcentaje de firmas obtenidos en Brasil
equivaldría a más de 40 millones de firmas. La cantidad se transforma en calidad y en un salto en la acumulación de fuerzas. Es una maravilla, y allí entregamos al segundo aspecto final y el fundamental. Esa maravilla fue obra de una militancia social y política también maravillosa. Miles de hombres y mujeres, de muchachas y muchachos, desafiaron la pandemia, el desempleo, el hambre, las angustias de la crisis, enfrentando el ninguneo del gobierno, la negativa a dar la cadena de radio y televisión, a postergar el plazo de las firmas cuando arreciaban los contagios y las muertes, la decisión de inventar un homenaje al Gach para intentar opacar la victoria popular. Ellas y ellos se enojaron, lloraron, se desesperaron, temieron, soñaron, escucharon, convencieron, pelearon, repartieron 6 millones de volantes y juntaron casi 800.000 firmas. Una barbaridad. Por eso ayer lo más bonito de todo fue la explosión de alegría, la emoción a 1000, las lágrimas, las canciones, los carteles en todo el país. No sé qué hacer con tanta alegría, decía una muchacha bañada en lágrimas en las puertas de la corte electoral a un canal de televisión. Fue la alegría y emoción de los abrazos, con las banderas de los sindicatos, con las del Frente Amplio y el No te rindas de Tabaré, con las de las cooperativas de vivienda, con las de los gremios estudiantiles, con los multicolores del feminismo. Esa alegría vale oro. Es la alegría de un pueblo que se siente dueño de su destino, que construye y siente el poder transformador enorme de su presencia soberana. ¿Qué pueblo tenemos? ¡Qué orgullo! Salud, compañeras y compañeros, esa victoria es de ustedes. Bueno, leído nada más ni nada menos que el editorial por Victoria. Realmente está complicado poder seguir porque la emoción es muy fuerte. Y para seguir tenemos a nada más ni nada menos que al compañero el secretario de propaganda del PCNT, Gabriel Molinas, a horas prácticamente, con poco descanso y con la emoción a flor de piel. Bueno, para intercambiar, ver su opinión, la opinión también desde la propia central por este logro que ayer prácticamente se concretó con la entrega de la firma de la Corte Electoral, más allá de todos los esfuerzos. Bueno, hoy ya es un hecho. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Gabriel? Es bravo. Saludamos el editorial. Es bravo. Todavía no hemos salido de la emoción. Y justo qué día hoy, ¿no? Hoy estamos a 9 de julio, 48 años de una movilización organizada en el país, donde Rubén Castillo, desde la Radio Sarandí, nos convocaba a las 5 de la tarde, era 18 de julio, donde el movimiento popular y social salía en defensa de la democracia a 13 días que se había establecido en el país una dictadura cívico-militar de corte fascista y una respuesta inmediata de la clase obrera con la declaración de huelga general y las palabras de nuestro querido Enrique Rodríguez, el Niato: la clase obrera no fallará. Eso no nos quedó para siempre y grabado a fuego. Y es muy difícil sacárselo. Yo tenía apenas 9 años, tampoco tenía mucho, pero recuerdo los comentarios de mi viejo y lo que fue esa movilización, porque también estuvimos a UPA de los papás. Sí, además la clase obrera no fallará, ¿no? Sí, no. Entonces no es un día cualquiera hoy. Es uno más de los tantos que el periplo de la clase obrera uruguaya han marcado la historia, ¿no? Plagada de triunfos, plagada de derrotas, pero no sin dejar de dar la lucha siempre. Y eso es lo que de alguna manera ha marcado a fuego al movimiento popular y al movimiento sindical y al movimiento social en nuestro país. Hablando de esa fecha, solo para recordarle a los oyentes, ahora en un rato tendremos a los representantes de la Asociación de Trabajadores del Popular, que nos van a recordar también el 9 de julio de 1973, cuando fue el asalto al Diario Popular. Y más ellos porque fueron protagonistas realmente de esa gesta también heroica. Es bravo retomar sin dejar de lado la emoción que todavía tenemos. Es muy difícil que el corazón se desprenda fácilmente de cosas tan importantes como fue lo de ayer, ¿no? Nosotros lo hablamos con algunos compañeros y algunas compañeras ayer en medio de la movilización, ver las lágrimas de un pueblo que necesitaba festejar algo, un pueblo que viene sufriendo
las angustias de una pandemia, un pueblo que sufrió la muerte de más de 6.000 uruguayos que se podrían haber evitado, un pueblo que no se dejó amedrentar, que por parte del actual gobierno se intentó ocultar, no dando la cadena de radio y televisión a las organizaciones más representativas en fechas tan importantes como el 1 de mayo y el 20 de mayo. Nos da la sensación de que este muchacho que es presidente hoy nos intenta interpretar lo que pensamos, y a mí no me interpreta en nada, y en absoluto me representa muchas veces las palabras que él transmite, más allá de que lo respetamos porque respetamos la democracia, y como tal la gente lo votó, va a estar donde está, eso no está en discusión. Por tanto, en el camino ayer de la central, en caravana, y ver la gente emocionada, llorando, distintas generaciones, ¿no? Porque tenemos la generación del 1960, 50, estaba en la calle ayer, muchos veteranos, emocionados con la bandera de los sindicatos, con la bandera del Frente Amplio, con la bandera de los partidos políticos, con las banderas uruguayas, que también es importante. Por otro lado, nuestra generación, que de alguna manera es la generación del 60, la generación que emergió en su militancia con un golpe de Estado militar de corte fascista en este país. Y por otro lado, las generaciones jóvenes. Y ahí me quiero parar un minuto, si me permiten. Porque ver a esos gurises, ese despliegue de ganas de salir a la calle, de no amedrentarse, de que los patrulleros los perseguían en algunos rincones del país, que les pedían los documentos para amedrentarlos, que no se dejaron achuchar por el frío, por la llovizna. Esa es la juventud que tuvo una presencia muy protagónica en esto, ¿no? Muchos nos sentimos reflejados, porque en las instancias anteriores teníamos la edad de ellos. La continuidad. Exacto, esa, Juan Carlos, es la continuidad de un proceso que aquellos que dicen que la juventud es apática y no se mete en nada, quedó demostrado que no es así, y ayer la barra joven, con mucho cariño, ¿no?, se merecía festejar. Yo no quiero ser camisetero, ¿no? No lo quiero hacer, pero me quiero robar un minuto. Yo quiero saludar a las gurisas ustedes. Una barra joven que se puso al hombro esto, y que para muchos que pensábamos que era muy difícil, ver a esa gurizada en la calle, ¡pah!, está bravo. Totalmente, Gabriel. Está bravo, disculpen, pero... No, tal cual. Está bravo. Y después ver en la calle toda esa barra gente, esa barra alegre, feliz, festejando, abrazada. Digo, ¿cómo no te van a dar ganas, che? Pucha, que hay Uruguay para rato. La verdad que fue muy emotivo. Incluso es más, todavía estábamos bajando la caja del camión y seguían llegando firmas, vos. Venía gente corriendo a entregar firmas. Habíamos metido la última caja, que estaba subiendo el ascensor, que los viajes eran de 14 cajas, y llegó un señor con 30 firmas. O sea, más allá de las 797.326 y pico que se entregaron, lo que queremos decir es que llegaron más de 800.000 al PCNT. Las que no pudieron entrar porque llegaron en el momento que la estábamos entrando, y las que quedaron afuera porque ya la habíamos entregado, no había manera de cómo entregarlas. Pero fue un aluvión de firmas los últimos 6 días, y los últimos 3 días fueron impresionantes. Acá hubieron algunas cosas que me gustaría colocar también, ¿no? Porque no son casualidades las cosas. Nosotros, ustedes lo planteaban desde la editorial, y es cierto, tuvimos una discusión muy importante, tanto sea dentro del movimiento sindical con las distintas organizaciones sociales, que dentro de la intersocial comenzamos a discutir esto, y apareció la discusión de si vamos por toda la LUC o vamos por algunos artículos. Discusión que fue muy, muy pesada, muy dura en algunos casos, pero no fue en vano. Nada es en vano. Claro. Luego el Frente Amplio, que costó que resolviera también qué iba a hacer, también es cierto. Hasta llegamos que en un momento, bueno, empezaron a confluir las fuerzas más importantes de este país, como son FUMAN, como son la FEU, como son la Intersocial Feminista, como es el movimiento sindical, nuestro PCNT, y bueno, por supuesto la fuerza política Frente Amplio, que confluyeron en que había que ir por 235 artículos. Y el 29 de diciembre
salimos a levantar firmas. 29 de diciembre del 2020. No tuvimos el año que tuvimos en otras instancias. Arrancamos el 29, en el medio de una pandemia. Correcto. En el medio de un momento que no podía salir a la calle de lo loco, porque los propios uruguayos, que los tenemos que saludar nuevamente y decirle gracias otra vez, no se animaban a salir. Y no olvidemos que otro tanto de uruguayos están comiendo en las ollas populares. Totalmente. Y no nos olvidemos que otro tanto de uruguayos se han muerto de frío, porque no tienen a dónde ir. Entonces, en el medio de todo eso... Y las familias que perdieron. Claro, los Sus más de seres 6.000 queridos. uruguayos que tienen nombre y apellido, que no son números, exacto. tienen nombre y apellido, y muchos de esos nos pegaron cerca a más de uno de nosotros, claro. Y muy cerca nos pegaron, aunque sentimos a todos los 6.000 y pico que fallecieron, porque todavía seguimos sintiendo el dolor ajeno como propio, y eso es parte de lo que aprendimos también, que no se aprende en la escuela ni en la universidad, es parte de la vida que cada uno tiene La vivencia, en su derroteo propio e individual, que después de lo colectivo otra cosa. Pero algunas cosas que son importantes. Arrancamos un 29 de diciembre, no nos olvidemos que las fiestas siguen siendo las fiestas en el país, que enero sigue siendo enero, a pesar de que en enero el gobierno había aflojado un poco las perillas para que la gente pudiera descansar y no sé cuánto y no sé qué. También tuvimos esas dificultades. Y hubieron dos picos que fueron más que importantes y los tenemos que colocar. El primer pico importante, que fue cuando arrancamos el 29 de diciembre y después tuvo un tate quieto hasta el 30 de abril. Del 1 de mayo, que recordemos que nosotros ese día lo tomamos como un día de acción, de militancia y de recolección de firmas, y salimos de cada uno de los lugares a recorrerlos para conseguir firmas, tuvo otro pico de subida. Luego, evidentemente, tuvo otro pico que se mantuvo, que habían firmas, pero no tanto, hasta el 15 de junio. Y del 17 de junio para adelante volvió a crecer, hasta los últimos 6 días, que ahí sí es imposible porque la línea se fue para arriba. Pero el 1 de mayo y la medida que tomamos, el 17 de junio, en el marco de un paro de 24 horas por la vida, era lo primero, por el trabajo, por el salario y por salud, permitiendo que los uruguayos y uruguayas se fueran a vacunar igual, porque los mantuvimos con nuestros compañeros de la salud, que organizaron sus guardias como le corresponde a ellos hacerlo, y mantuvieron los vacunatorios abiertos. Y por otro lado el transporte, que también ese día adhirió, pero no paró y permitió con eso también que los uruguayos y uruguayas se podían ir a vacunar. Entonces, son cosas que realmente activaron la situación conjuntamente con la unidad del campo popular. O sea, como decíamos al principio, Vittorio y Juan, las discusiones tan duras y tan pesadas que tuvimos con todo el campo popular no fueron en mano. Porque la construcción de esto que se organizó producto de la discusión permitió el resultado que tuvimos ayer, ¿no? O sea, permitió salir todos juntos. Claro, más allá de que lo intentaron tapar con el homenaje al Gach, y con una cosa nueva ahora que apareció, que es el reconocimiento de la presidencia, le entregaron unas medallas a quienes realmente, los mismos que proponían cosas, el gobierno no les dio corte, hizo lo que se le cantó, porque no tomó ninguna de las medidas que planteó el Gach. Por lo menos todas las medidas principales que Gach había planteado, ninguna fueron tomadas. A ninguna. O sea, le están haciendo un homenaje a algunos que participaron de esto, que les aconsejaban al gobierno qué hacer, y el gobierno resolvió lo que mejor... El mejor homenaje sería darle presupuesto, ¿no?, a la ciencia y a la educación. El mejor homenaje sería darle presupuesto, sacar de la rendición de cuentas el aumento que se votó el presidente de la República, sacar de la rendición de cuentas la privatización de las empresas públicas, o sea, tantas cosas sería mejor que lo que está haciendo, y por supuesto lo que fue la suba del combustible, ¿no? Eso realmente, después de que el propio presidente muy elocuentemente en las elecciones dijo que no iba a meterle la mano más a Juan Pedro en el bolsillo, de que las tarifas públicas no iban a aumentar y el combustible tampoco, subió todo 5 veces en menos de un año. Bueno, y por encima de la inflación aparte, ¿no? Y no tuvimos aumento de salario. Exacto. O sea, estamos en un proceso de rebaja salarial. Ya incluso, miren más, comienzan los consejos salarios.
El día miércoles hubo reunión del Consejo Superior Tripartito. Y a la salida del Consejo Tripartito, nuestros compañeros informaron cuál era la propuesta, que viene una propuesta muy de rebaja salarial, por supuesto, muy compleja, que la vamos a tener que pelear. Pero hay muchos empresarios que miren lo que dijeron. Que como en la jornada solidaria que se dio ahora, donde habían para 15.000 trabajadores y trabajadoras puestos, se anotaron más de 250.000. Eso le pegó un cachetazo al pueblo de Mieres, que dijo la gente no quiere trabajar. Correcto. Y para 15.000 puestos se anotaron más de 250.000 uruguayos y uruguayas, con un sueldo de 12.000 pesos, con una jornada de trabajo larga por 6 meses. Los empresarios dijeron, bueno, pero vieron, entonces si esto es un ejemplo, vamos a proponer en los consejos de salario sueldos igual, porque la gente quiere trabajar aunque le paguemos cualquier cosa. Por favor, aflojen un poco, porque la gente no somos tarados. No, nos están confundiendo, se piensan que somos nabos y no. Podemos hacer los gires, pero de nabo no tenemos nada, y la gente sabe lo que le están proponiendo. Al final, lo tenés que tomar como una... Lo tenés que tomar como una gracia final, porque... Pero bueno, estamos preparando también la batalla que tiene, porque no terminó nada, Ayer entregamos la firma, la Corte Electoral la va a revisar, tienen 150 días para reconocer y después tienen que decir el día que tenemos que ir a votar. Pero en el medio de todo eso, lo importante... 120 días más tienen después. Pero en el medio de todo esto, lo importante es que tienen que explicar, no mentir más, porque no pueden decir, están proponiendo tal cosa, derogarla, y no está dentro de los 135 artículos. Lo que tienen que explicar es por qué lo desalojo express, por qué la discreción de privatizar las empresas públicas, por qué la pérdida de monopolio de ANCAP en el combustible. Bueno, van a tener que explicar por qué la pérdida de la educación pública y de alguna forma todo lo que hemos avanzado a nivel educativo, por qué está ahí todo eso. Van a tener que explicar tanta cosa. Mucha cosa hay que explicar, y ahora vamos a ir al corte y regresamos con Gabriel Molina, el Chifle, para conversar un poco más. Fénix 1330 AM, una radio que siempre acompaña. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez. Un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. ASPU, Asociación de Plásticos Unidos, que se emite todos los jueves a las 15 horas. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto. También se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años, para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar. Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Presidencia de la República. Está escuchando bien CX40 Radio Fénix. Aquí estamos otra vez, volvemos al Popular en Radio con Gabriel Chifle Molina de
secretario de propaganda del PIC-CNT y también dirigente de SUTEL. Recién hablaba de la juventud de SUTEL, lo cual ha jugado un papel fundamental. Y también es bueno aclarar que es una situación que está pasando en toda América Latina. El papel que está jugando la juventud latinoamericana es impresionante. En Colombia, en Chile, en Perú, en todos lados. Y no tenemos por qué ser una excepción. Pero somos una rareza y una excepción. Porque en nuestro país, chiquito como es, hay un movimiento sindical único. Totalmente. Las cosas no son cuestiones del azar y de la causalidad, se trabaja para eso. Todo lo que en los últimos años hemos podido hacer, incluso la construcción de la intersocial, fue producto del trabajo con las fuerzas populares más importantes del país, que llevó a una alianza muy importante, que generó las condiciones para esto, ¿no? Exacto. Yo nombraba, perdón... Nada es espontáneo. No, nada es espontáneo, nada es por casualidad. Todo es... Pero es más, yo nombraba a nuestras compañeras de SUTEL porque son las que tengo más cerca. Pero había mucha gurizada también en la calle en otro lado. Gente, gurises de los comités, de la zona, que salían ahí. Gurises de estudiantes que se arrimaron a todas las barriadas que hemos hecho. Digo, fue realmente una demostración enorme que todavía tenemos un destacamento de barra joven que ante el llamado... Jóvenes y rebeldes. Y no sin causa, con causa. No, con causa. Vi varios casos de muchachos que salían de la Corte Electoral con la credencial derecho a firmar. Sí, también. O sea, hemos encontrado de todo. Realmente eso es lo que hay que colocar. Tenemos que saludar al pueblo uruguayo nuevo, que no se dejó abatatar, que a pesar de las mentiras y el ocultamiento, ayer no pudieron ocultar esto. Era imposible ocultarlo. Hicieron el homenaje a Belgach el mismo día que nosotros entregábamos las firmas. Un homenaje totalmente absurdo, con todo cariño lo digo, pero absurdo para hacerlo al lado justamente de una instancia tan democrática y tan importante como esta que vivimos ayer los uruguayos. Y sin embargo no lo pudieron ocultar. Era imposible ocultarlo. Imposible era. Bueno, más que descarado hubiera sido que lo ocultara. Nuestro compañero Fernando Pereira, cuando habla en nombre de todos los integrantes de la comisión, dijo en un momento que bueno, que realmente él estaba asombrado por cómo se había ocultado un hecho tan importante donde teníamos en ese momento 500.000 firmas y éramos tapa de ningún diario. Y nadie nos preguntaba nada de eso. Digo, fue increíble lo que se intentó hacer. Bueno, hoy está la tapa del país clarísimo, ¿no? Sí, bueno, y el editorial. Yo aconsejo leer el editorial que nos dedica algunas cositas como nos tiene acostumbrados. Pero resaltemos la militancia de toda la militancia social y popular y política que se entrelazó ayer y que permitió esto, ¿no? La militancia y el método, porque no es menor también, digo, el método de la propia central, de los sindicatos, del propio Frente Amplio, de las organizaciones sociales, porque hoy, cuando vos arrancabas diciendo el tema de las dificultades, que obviamente son las que primero se plasman arriba de la mesa, y las que hay que poner y empezar a discutir para después unificar y salir todos juntos. En ese sentido, si no mal recuerdo, también la amplitud de las organizaciones sociales de peso, en este caso, como vos decías, la Central Única de Trabajadores, también, si yo no mal recuerdo, no exactamente la fecha, pero por noviembre, diciembre, íbamos por 132 artículos, si no mal recuerdo. Después ampliaron la discusión y nos fuimos a 135. Ahí también demuestra, también no solo que no es un capricho, sino justamente ponerse arriba de la mesa, escuchar a los demás, poner mucha oreja y hacer una síntesis que hoy es el resultado de esas más de 800.000 firmas. Digo, yo creo que eso también tiene que ver con la experiencia, la capacidad, ceder, escuchar, para lograr en definitiva los objetivos. Digo, trajeron, digamos, básicamente para este mismo lado todo lo que deberían haber traído y los trajeron. Que también ahí, sí, también algunos que pegan, que hablan los zurdos, los comunistas, que también hay pequeños grupos de blancos y colorados de distintos departamentos que se sumaron porque consideraron que era justo el reclamo que se estaba haciendo. Pero que lo más popular del Partido Colorado, que es el vallismo, que hoy no está dentro del Partido Colorado, que me disculpen con mucho cariño y respeto, porque está afuera, llegó a que un edil del Partido Colorado, David Helguera, por ejemplo, se incorporara a la comisión y ayer estuviera con nosotros en la cadena de prensa y bajando cajas y llamando a firmar, como lo hizo desde Paysandú.
y se puso la orden para lo que precisemos como ballista. Ahí estaba David Helguera, al cual lo saludo desde acá, con su corbata roja, sentado en el PCNT, esperando la conferencia, como los blancos también de Tacuarembó, que muchos se arrimaron a firma, porque esto no tiene bandera, no es del Frente Amplio. La recolección de firmas no es solamente del Frente Amplio ni de los comunistas, sino, la verdad, si fuera así... Estamos entonces, en el horno. No, pero si fuera así teníamos que decir que Gandini integra el Comité Central, que el otro que levantó firmas, que no me acuerdo ni el nombre ahora, que lo tengo en la Antel, no me acuerdo ni cómo se llama, levantó firmas contra el ¿cómo es? ley trans. Contra la ley trans, Sí. también es comunista, no sabía, deben estar todo el Comité Central y que Bueno, hasta el final Larrañaga, que también por la juntó seguridad firmas por el también, tema de la no seguridad. sabía que estaban todos en el Comité Central del partido, no sabía. Pero ¿verdad? ahora cambiaron el verso y resulta que los que firmaron no sabían por qué firmaron. Estaban todos equivocados. ¿Sí? Hay, Sí, 800.000 habemos equivocados. 800.000 nabos. Sí, sí. 800.000 nabos. Se ve que el Uruguay está plagado de nabos y los únicos inteligentes están de otro lado. Pero es lamentable escuchar esas cosas porque también tenemos que resaltar el respeto. Incluso los uruguayos que no firmaron nunca nos hablaron mal. Nunca. Algunos nos recibían el volantecito, otros no lo recibían, pero ni una grosería. Todo se dio con respeto. Entonces, eso habla bien del Uruguay. Sí, sí. A pesar de... Gabriel, a ver, pero también como para ir cerrando un poco la nota en la entrevista contigo. También creo que ahora, digamos, a ver, la primera parte del objetivo fue lograda, que era conseguir las firmas necesarias para poder llegar a un referéndum. Pero mientras tanto, yo creo que también se abre un desafío sumamente importante porque también se logró el objetivo, que es también no solo la firma, sino discutir y que la población, en definitiva, cuando se abra el plebiscito, pueda decidir, pero con información. Porque en definitiva estamos diciendo que hay 130, porque no es toda la LUC, son 135 artículos que están en jaque, que son los que realmente habría que discutir para que en el pueblo, digamos, es como votar para que me castiguen o votar para que me pongan en penitencia. Bueno, que el pueblo realmente sepa y hay que instrumentar ese tipo de discusión justamente con nuestros parlamentarios, con nuestras organizaciones sociales, para poder dar la discusión. ¿Vos creés que en esta segunda etapa va a ser fácil poder dar la discusión también por los medios de comunicación, que tanto los que defienden esos artículos como los que están en contra de esos artículos puedan debatir artículo por artículo qué es lo bueno y qué es lo malo que tienen esos artículos, porque realmente la población lo sepa? ¿Habrá esa posibilidad en esta instancia de aquí hasta que sea el día de votar? Yo lo que creo que a estos medios alternativos que tenemos, que son los de las redes sociales, más estos espacios que estamos teniendo, y más la divulgación de las entrevistas y las notas que se pueden hacer, va a ser lo que más vamos a tener para poder informarle a la gente nuestra opinión, porque no... capaz que me equivoco, y si me equivoco vengo a decir que me equivoqué. Ojalá te equivoques. Y ojalá me equivoque, pero no creo que tengamos el mismo tiempo que los grandes medios de comunicación le van a dar en los informativos, en la siesta, en la cena, en el almuerzo, en la madrugada, en la repetición de los informativos, el tiempo que va a tener quienes van a defender esta ley que nosotros, con 135 artículos, que solamente son 135 artículos, vamos a pretender derogar después que el pueblo se entere de lo que son. Porque el tema es ese, es la información. No hubo ninguna información. Esto recordemos que entró en el medio de la declaración de emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020. El 15 entró esto. Recordemos eso, ¿eh? Y a los 10 días entró la ley de medio. Todo esto en un paquetón, en medio de un no te metas, no salgas, quédate quieto, avanza la pandemia, te acostabas de mañana, te levantabas de mañana con la pandemia y te acostabas con la pandemia. Todos los días a las 6 de la tarde había que escuchar una cadena de radio y televisión que nos dignaba el presidente de la República. O sea, realmente fue un hecho más que importante esto, y bueno, se viene una etapa, estamos en un periodo de transición ahora, ¿no? Esperando a ver la Corte Electoral qué va a decir. Exacto. Bueno, Gabriel Chifle Molina, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por venir al programa y nos estamos viendo. Vamos a estar obviamente en contacto contigo. Por favor, un abrazo a todos y a todas. Gracias a ustedes y nos estamos viendo. Bueno, hasta la próxima entonces. Arriba, salute. Salute. Dale. Bueno, estimados oyentes, ahora en unos minutos estaremos aquí con dos
ex trabajadores del diario El Popular, que allá por el año 1973, el 9 de julio, participó de la movilización masiva que hubo en el centro de Montevideo, donde también hubo una represión masiva. Y bueno, los militares se metieron puerta adentro del local de la redacción que estaba ahí, en el edificio Lapido, ahí frente a la plaza del Entrevero, y destrozaron todo. Pusieron a los compañeros contra la pared, hicieron un simulacro de fusilamiento. El miedo fue constante y la disciplina también, y ellos no se retiraron, firmes estuvieron hasta el final. Aquí tenemos a los compañeros para que nos den su visión de aquel 9 de julio de 1973, que marca un hito en nuestra historia y es parte también de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro como el Popular. Hoy nos consideramos el equipo El Popular la continuación de aquella época y de aquel grupo de gente que se la jugó el todo por el todo. Bienvenidos al Popular en Radio, compañeros. Bueno, muchas gracias, compañeros. Es un orgullo estar con ustedes en la audición del partido. Hoy nosotros conmemoramos, porque es así, nos juntamos los compañeros que quedamos del viejo Diario Popular en 18 Río Branco. Y vamos a festejar varias cosas. El tema concreto es que hoy, primera cosa, vamos a festejar la cantidad de firmas que juntamos. Los compañeros que juntaron en 18 Río Branco, los compañeros que juntaron en el Pinar, los compañeros que fueron juntando en las distintas organizaciones y los que fueron trayendo las firmas para entregarlas en el PCNT. Entregamos 300 firmas en el PCNT, además de lo que se entregó los compañeros aislados en las distintas organizaciones. Estamos muy contentos. Ayer vimos realmente el festejo del pueblo uruguayo que desbordó las expectativas. Y bueno, y además nosotros nos juntamos a homenajear a los compañeros desaparecidos y asesinados por la dictadura. Nos juntamos ahí, vamos a homenajear a Brieva y a Norma Cedrás. Y bueno, y como nos juntamos como todos los años. Es bueno recordar que es hoy a las 5 de la tarde, ¿no? Hoy a las 5 de la tarde. Hoy 5 en punto. Porque a las 5 en punto es cuando se largó la manifestación por 18 de julio en medio de la huelga general. Ahí estábamos en el diario una gran parte de los compañeros y después vino realmente el ataque de las fuerzas conjuntas a disolver, a saquear el diario, romperlo y siendo detenidos la mayoría de los compañeros, ¿no? Uh-huh. Pero eso no impidió que con una posterior clausura que hace la dictadura del diario, los compañeros siguiéramos manteniendo la prensa comunista por toda la dictadura, de distintas formas. Uh-huh. Bueno, eso es lo que homenajeamos y luego nos juntamos. Bueno. También tenemos entendido que creo que no es un tema menor a lo que vos recién relatabas en ese día que las fuerzas conjuntas con una tanqueta tiraron la puerta del diario. Invadieron, rompieron todo lo que podían romper, pero también practicaron en pleno 18 de julio en la esquina un tipo de... Un simulacro. Exactamente. Que decíamos recién. De fusilamiento. Que creo que eso no es un tema menor, independientemente de lo que destrozaron, porque digo, ese tema creo que también hay que hacer hincapié para ver la maldad también de los que formaba parte de la guerra psicológica
hacia el pueblo uruguayo y a los comunistas en especial en aquel momento. En ese momento, perdóname que te interrumpa, no sabíamos si era un simulacro o no. O en ese momento Por se eso nos es daban. parte de la guerra porque psicológica. veníamos después de cerrarnos el diario, romper las cosas y matarnos a palo los 3 pisos, sacarnos a 18 de julio, meterle la bayoneta calada a los compañeros en los brazos y bueno, ponerlos a palo. Directamente, Sí. de forma literal, ¿no? Ahí nos ponen el 18 de julio y realmente no sabíamos qué más, después de la paliza que nos habían dado, esperamos, qué es lo que esperábamos. A veces es difícil describir el ambiente que había en ese Exactamente. momento, para quien no lo vivió también, ¿no? Exactamente. Ese ambiente, sí. Era muy difícil eso. Es muy interesante observar, hay una documental que se filma de encima del bar Rex, a una cuadra del Popular, que es en Julio Herrera y hoy 18 de julio, se filma desde un primer piso, ver no solo la multitud de gente que se larga a las 5 en punto, sino también ver los 14 vehículos, tanques, tanquetas y vehículos blindados que se largaron a 18 de julio por Agraciada, hoy Libertador, y una calle que no existe porque es la cuadra de Colonia 18, y por ahí avanzaban los tanques. El estar, digamos, yo no estuve dentro del diario El Popular ese día, estuve prácticamente, queríamos llegar, llegamos mucho después, a enfrente, al bar de los Chivitos, no sé si los compañeros, que estaba lleno también de gente del diario y amigos del diario, que algunos querían entrar al diario, otros ya se había cerrado el diario, nosotros nos refugiamos. Por suerte quedaron muchos compañeros que no habían entrado en el segundo turno de trabajo, entonces eso determinó que mientras estábamos en el cilindro, en jefatura, en los cuarteles, en el departamento 6, detenidos. Y en las comisarías. Y en las comisarías, y las compañeras diseminadas y las llevaron ahí a Cabildo, de todos lados. Pudimos sacar el diario. Porque estando nosotros en el cilindro, salió el diario. ¿Está? Es decir, con los compañeros que estaban. Eso fue muy importante, cosa que estuvimos nosotros hasta diciembre, que es la clausura, íbamos esporádicamente saliendo la publicación del Popular, con clausuras en el medio, ¿no? Recordemos cuánta gente trabajaba y más o menos de cuántas páginas era el diario cerca en ese de 200 personas y colaboradores, y salíamos de 24 o 32 páginas. Todos los días. Y más los suplementos. Más los suplementos, que el diario tenía un suplemento prácticamente por día. Claro, estamos hablando de la época del diario papel, ¿no? Sí, diario papel. Sí, estamos hablando de la época. Otra época. Que en ese momento, en Montevideo, no en el Uruguay, existían más de 20 diarios. Exacto. 20 diarios. Exacto. Ahora, el único que salía dedicado a la izquierda, en su totalidad, al movimiento obrero, al movimiento social, era el Popular. Era el Popular. Ya habían clausurado otros, en aquel momento, ahora hace un ratito recordábamos con Rubén acá el tema de El Última Hora, pero ya había habido otro prototipo de diario de la tarde, como es ya el Eco, que salían y los clausuraban, el Eco, el de Frente, La Idea, que estuvo saliendo. Habían diarios que salieron 2 días. Porque seguro inmediatamente lo clausuraba. Y no dejaban salir diarios nuevos. Una de las tácticas que se empleó, que la izquierda en general empleó, era traer diarios del interior a Montevideo. El eco de Colonia, con la idea con la compañera era de Juan Lacase. La idea era de Trinidad. Claro. Todas las estrategias se utilizaban. Y había algunos nombres como el Última Hora, que era un nombre que estaba guardado en el freezer hacía mucho tiempo y renace en otra época. Ahora, es muy interesante también hablar
de ese día, cuando rompen el diario, y el porqué del homenaje nuestro al diario como tal primeramente, y luego a los compañeros que estuvieron en ese momento, y bien lo decía Rubén, con una asesinada que tenemos, Norma Cedrés, una inducida que se suicidara, Sí. y la desaparición de un viejo compañero, amigo y todo lo que podemos de Brieva, decir, que estaba en la rotativa, de Juan Manuel Brieva, que hasta ahora la madre murió buscándolo, la madre se le decía constantemente que a él nunca lo habían detenido. Yo recuerdo en un reportaje que se le hace a ella, que lo hizo, si yo mal no recuerdo, Porley, Rodolfo Porley, en donde ella dice que ¿cómo me van a decir a mí que no lo detuvieron si a mí me llevaron junto con él? A mí me llevaron junto con él, me tuvieron 3 días. Y me dicen ahora que no lo detuvieron. Bueno, ese es y después tenemos el recuerdo, no de los imprescindibles, porque creo que ninguno era muy imprescindible ahí, pero de los compañeros que dejaron todo. Quizá imprescindible, ¿no? Pero necesarios todos. Exactamente. Necesarios sí, porque Necesarios jugaron éramos todos. un papel sumamente importante. Bueno, de hecho, lo que recién relatás, ¿no? No solo se jugaban, porque ahí sí sabían, ahí no era un simulacro, ahí sabían que se estaban jugando el pellejo completo, sin embargo no tenían problema ninguno en seguir haciendo el diario y que el diario saliera. La compañera que guardó el dinero de finanzas, ¿no? Para También. poder seguir, volver a salir. La compañera Tania, que Taña junto con otro, ¿no? Sí, claro. Taña junto con Mirta Abrina, Ayala con Mirta Ayala, estaba Abrina. Esther, la señora de Escoro, lamentablemente no me gusta decir la señora de Escoro, Escoro viejo, pero no recuerdo nunca el apellido de ella. Yo era Esther. Y era Esther. Pero teníamos después el equipo que había. La mamá le decíamos, porque éramos y vive esa compañera. Vive en la República Argentina con sus nietos, porque hijos creo que no. Sí, hijos ya fallecieron los dos. Y vive con los nietos. Pero 97, 98 años tiene. Un montón. Un montón de años. No, lo que te quería preguntar, que también hacían referencia a ustedes, el esfuerzo, y que también era uno, o el único, y si no era el único, casi seguro que sí, que estaba dedicado prácticamente a la izquierda, al movimiento sindical, social, ese diario. Pero también creo que resistió y salió también por el tema de la organización que el propio diario tenía, ¿no? La característica de ese radio. Porque si fuera otra redacción de otro diario, que fueran solamente trabajadores, por asalariados solo, yo para no mí hubiese ahí resistido. nadie trabajaba, no hubiese, digo yo siempre. Ahí militábamos todos, ahí, era la militancia. Bueno, ese es el punto. Ahí sabíamos la hora que entrábamos, pero nunca se sabía la hora que se salía. Sí, cada uno tenía... Creo que eso fue lo que mantuvo también la trayectoria del diario, ¿no? Sí, el diario saliera sí, como fuera. Además siempre apoyado en el movimiento obrero. Fue permanente, porque desde de pedir que nos hicieran una pieza en los talleres metalúrgicos. Pero además fue el primer diario que sacó un suplemento obrero en homenaje al 1 de mayo. Fuimos los primeros en eso, en la cual era una manera de que los sindicatos legalmente, y no por debajo de la mesa, legalmente apoyaran económicamente al diario pagando el aviso. Era un suplemento que salía a veces, yo creo que llegó a tener como 60 páginas ese suplemento. Eran todos los sindicatos, sean en aquel momento organizaciones de la CNT, sociales o no, y organizaciones sociales y hasta apoyando al diario. Y hasta microempresas, porque era un diario sin aviso. Era un diario sin aviso. El único aviso que tenía el primer diario era el que hacía sillas allá de Colón, Pinchic. Saúl Pinchic. Ahí no, el viejo Pinchic, no es Saúl, el padre. El padre es Saúl. Yo el padre. Y después la confitería Bonilla. Y después la confitería Bonilla, que
era para comprar. Y el que hacía los transportes que nos traían las bobinas, que le pagamos con los avisos, eso, a ver si le hacía algo. Sí, era un diario, porque todos los diarios eran comerciales, independientemente de que tuvieran en su ideología la línea editorial, claro. La finalidad era ganar dinero, porque era ganar Medio dinero con los... ¿Y en qué se gana dinero en los diarios? En la Con los prensa, avisos. en cualquier Aviso. medio de comunicación, los avisos. Los avisos. Y el Estado, no. el Estado nunca, creo que los primeros avisos que aparecieron del Estado aparecieron de Prepo. Yo lo recuerdo a Escoro una vez, vamos a publicarle este aviso a la UTE, que se lo robaron a otro diario con la planchita de plomo ya. Exactamente. Se publicaba a ver si después nos pagaban. Exactamente, sí. Pero era... Sí. Era, y mientras que el debate, que vendía 3 diarios, yo no hablo de la mañana porque el diario de la mañana era un diario que se vendía muchísimo en el interior, no se vendería acá. Un diario blanco, ¿no? El diario, ¿cuál? ¿La mañana? No, Colorado riverista, Ajá. junto con el De diario de la Manini. noche. De Manini. Manini, Río. Era de Y los se Manini y que Río. volvió a salir ahora como semanal. Ahora sale como semanario en internet. Exacto. Y dicen que sale a veces en papel. Yo vi un solo ejemplar en papel. No sé si estará saliendo, si seguirá saliendo. Claro, siempre estuvieron claramente identificados con la ideología política de algún partido tradicional de nuestro país. Digo, o sea, siempre tenías identificado Los el diarios diario. en general, Todos los en diarios. todo el mundo, Sí. siempre tuvieron una parte social o una parte... Pero el que era de derecha respondía a la derecha por todos lados, por todos los poros. Y nosotros tenemos muchos colaboradores en la cultura, por ejemplo, brutal. La colaboración que teníamos era brutal. En el deporte lo mismo. En el deporte, el Popular hacía una carrera en la calle Propios, entre 8 de octubre y Avenida Italia, que la organizaba Pinto, no me acuerdo el nombre, Oscar Pinto. Después se hizo las carreras de motociclismo En las canteras de La Paz, del Parque Rodó. Era la influencia o la vinculación. Popular era popular porque era realmente Popular. Era popular en todo. Sí, estábamos muy bien vinculados. Lamentablemente en aquella época no teníamos muy buenas relaciones, porque la verdad que no teníamos, era con la parte de un gremio que era la venta de diario. Ni la venta de radio, lógicamente que no estábamos en la asociación de la prensa. En la asociación sí. ¿Cómo es? Seguro que estaban los grandes medios de comunicación. Adipu. No, ¿cómo se llama? La CIP. Era la asociación de diarios, Sí. de dueños de diarios. De dueños de diarios. En la CIP. Eso se olvidaron de nosotros, ellos al contrario, aplaudían. Por eso yo digo siempre que el 9 de julio del 73, el 9 de julio del 73 fue la muerte de la libertad de prensa en este país. Destruyeron todo un medio de comunicación. Nadie, ni los 10, 12, 15 diarios que existían en aquella época, que eran de derecha, salieron a defender al diario El Popular. Pero no salieron a defenderlo ni los propios partidos políticos. No hablemos de los que apoyaron la manifestación. Hablemos de un Julio Sanguinetti, que dijo: yo con los terroristas no me junto. Sacaron una declaración del Partido Colorado, sí sacó una declaración apoyando la marcha de ese día, del 9 de julio, Jorge Valle. Pero no nos tenemos que olvidar nunca que uno de los directores del diario El País integró el Consejo de Estado. Sí. El Consejo de Estado que se instaura en diciembre del 73. Y el primer presidente fue el viejo, uno de los viejos
del Partido Nacional, Bueno. que fue director del diario. Se nos está acabando el tiempo, la charla estaba muy buena, Nosotros la verdad. agradecemos muchísimo como Vamos a seguir. asociación Que espero que habernos vayan los compañeros hoy a juntarnos a las 5 un en ratito, punto, como sin, todos los años. sin micrófono, con tapaboca. A las 5 de la tarde A en las punto. 5 de la tarde. En El que no lleve tapaboca le damos un tapaboca porque terminamos de comprar tapaboca. Perfecto. Por la duda. Bueno, con la audiencia nos estamos viendo el miércoles que viene a las 12 del mediodía y mañana tenemos también, no, mañana es fin de semana. El lunes, la semana que viene. El lunes la mecha a las 12. El martes Voces de Montevideo a las Miércoles, 12. el Popular, nuevamente. Jueves Cultura en Casa y viernes otra vez el Popular en Radio. Queremos agradecer a todos los saludos que nos mandaron por la audición de hoy, agradecer también, y nos agradecen, muchas llamadas nos agradecen y mensajes al Popular por acompañarnos en estas instancias de lucha, de denuncia y lucha. Y nosotros le decimos es que seguimos los pasos del legado que nos dejaron. Así que, y más hoy que están estos compañeros recordando anécdotas gloriosas de épocas del muy inicio, difíciles. de épocas sumamente difíciles. Hoy realmente a nosotros se nos es sumamente fácil en democracia poder decir, denunciar, no como en aquella época, realmente. Así que bueno, a ustedes les agradecemos también en parte los que estamos hoy en el Popular del legado que nos dejaron. No solo ustedes y todos los otros que, como dijeron, Norma Cedrés, Brieva y otros tantos más. Formamos parte de la familia del Popular. Y Muchísimas gracias. Somos la gran familia. Muchas gracias por estar. gracias a ustedes. Estamos muy orgullosos de estar acá. Muy bien.